Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a este curso de helmintología. Soy el doctor Lorenzo Paz y hoy hablaremos acerca de ascariasis. Hablar de esta enfermedad es hablar de una patología causada por un helminto que se ve a simple vista. De hecho, es el helminto más grande y por tanto se puede ver sin necesidad de utilizar un microscopio. Es tan antiguo que afecta a la humanidad desde tiempos remotos. Tal es el hecho de que en Egipto ya se mencionaron casos de personas que fueron afectados por este helminto del Ascaris lumbricoides. En el papiro de Ebers ya hay descripciones sobre esta enfermedad y comenzó a ser tratada desde antiguos tiempos con algunas plantas, tal el caso como el uso de la corteza de la raíz de granada. Era muy bueno para tratar las infecciones por Ascaris lumbricoides. Es tan antiguo que también es mencionado por Hipócrates, por Aristóteles y por Plinio. Antes, hace mucho tiempo, se creía que las personas que contraían el Ascaris lumbricoides era prácticamente una lombriz de tierra, porque tiene un parecido bastante similar a las lombrices de tierra. Sin embargo, en 1683 el médico Edward Tyson hizo una comparación y determinó que en realidad es una especie muy diferente a la lombriz de tierra. Antes también creían que las hembras de la Ascaris lumbricoides eran vivíparas, o sea que de ella las personas creían que precisamente del parásito hembra salía otra larva directamente. Sin embargo, en 1856 este investigador Ransom pudo determinar que había presencia de huevos en las heces de algunas personas que estaban infectadas por Ascaris lumbricoides. Así hizo una relación y determinó que en realidad el Ascaris lumbricoides nace de huevos, o sea que no son vivíparos, sino que son ovíparos. Desde remotos tiempos también se vienen haciendo múltiples experimentos, tal como es el caso de estos investigadores. En 1879, Battista Grassi ingirió 100 huevos embrionados de Ascaris lumbricoides y en 22 días pudo observar que en las heces había presencia de huevos de Ascaris lumbricoides. En 1915, Stewart también estableció que pudo establecer el paso que tienen las larvas de Ascaris lumbricoides por los pulmones. El famoso paso que causa el síndrome de Leffler. En 1922, Coino ingirió 2000 huevos de Ascaris lumbricoides y 11 días después pudo encontrar larvas en el esputo. Además de esto, desarrolló síntomas respiratorios. Hablemos un poco acerca del agente etiológico del Ascaris lumbricoides. Vamos a tener que decir que este es un nemátodo intestinal, tal como lo hemos mencionado en la clase anterior. También forma parte de los geohelmintos, ya que parte de su ciclo de vida también lo tiene en la tierra. Se considera el nemátodo de mayor tamaño, tal como lo podemos ver aquí. Es bastante peculiar su forma y su tamaño. La hembra, tal como ocurre en la mayoría de los parásitos, la hembra es mucho más grande que el macho. La hembra tiene aproximadamente una longitud de 20 a 30 centímetros con un diámetro que va entre los 3 a 6 milímetros. Mientras que el macho es un poco más corto en longitud y también un poco más delgado en grosor. Su longitud promedio en el macho anda entre 15 a 20 centímetros y tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros. Aquí es milímetros. Generalmente son de color entre rosado o blanco amarillento. ¿Y cómo se determina el sexo? Al igual que se hace con el Trichuris tricura,
las especies de Láscaris lumbricoides, en la hembra por su extremo posterior o su extremo distal es más recto que el macho. Como podemos ver, el macho tiene este extremo distal que está enrollado, tiene una espícula copulatriz, bastante similar al Trichuris trichura. ¿Qué podemos decir también de la anatomía de este parásito? Debemos mencionar que en el extremo anterior pues posee una boca que tiene 3 labios. Estos labios son los que emplea para poder aferrarse a la mucosa. Como podemos observar, esta es una visión del extremo anterior. Luego sigue pues la faringe, el esófago, está el intestino, que es un tanto aplanado y de color verdoso. En el extremo posterior generalmente está el intestino grueso, y también está incluido todo el aparato genital. Tanto en la hembra pues tiene las ramas uterinas, y el macho pues todo este aparato intestinal termina en una cloaca para luego terminar en las espículas copulatrices. Generalmente se dice que los adultos no poseen órganos de fijación a la mucosa, pero la musculatura que tiene todo su cuerpo es lo que les ayuda a fijarse a esa mucosa intestinal. La vida promedio que tiene el Láscaris lumbricoides generalmente es de 1 año. Es decir, que si está viviendo un Ascaris lumbricoides dentro del intestino, toma aproximadamente 1 año para que éste muera sin necesidad de utilizar ningún medicamento, y va a ser expulsado. Tienden a ser expulsados en las heces al momento que mueren, y esto se da que no hay una reproducción dentro del intestino. O sea, no se van a formar nuevos parásitos dentro del intestino, sino que los parásitos adultos pues provienen de huevos que ya están pues fecundados, y estos huevos pues provienen de esas hembras. ¿Cómo son los huevos de Láscaris lumbricoides? Son bastante característicos. Estos huevos tienden a tener una morfología ovoidea o redondeada, y tienen una longitud de diámetro largo de aproximadamente 60 micras. Se caracterizan por tener 3 membranas: una membrana externa mamelonada, como es esta que vemos aquí en esta imagen. Vemos otra membrana interna y otra. Tenemos 2 membranas internas lisas en su interior. Esto es cuando tenemos un huevo fértil, pero por el otro lado tenemos huevos que no son fértiles, que es este caso de acá. Generalmente tienen un color café, que es provocado por la bilis, y en el interior tienen este material granuloso. Un poco del ciclo de vida que va a tener este parásito es de mencionar que la hembra produce aproximadamente 200.000 huevos al día, y esos huevos van a salir a través de las heces del humano. Cuando estos huevos van en las heces, y esas heces caen en una tierra húmeda y sombreada con una temperatura entre 15 a 30 grados Celsius, aquí es donde esos huevos que ya están fertilizados van a tener todo su desarrollo en la tierra, y se van a formar larvas infectantes en un periodo estimado de 2 a 4 semanas. Luego, para que sigan su ciclo de vida, es necesario que estos huevos que ya están embrionados, que fueron embrionados en la tierra, sean ingeridos. Entonces, esto por eso es que ocurre generalmente en los países subdesarrollados, porque donde no hay un adecuado control de las heces, donde las personas defecan al aire libre, o donde las verduras se comen
sin lavar o las personas no se lavan las manos antes de comer. Entonces, ¿qué pasa? Que en todas esas circunstancias se ingieren estos huevos que ya están embrionados. Entonces, cuando se ingieren esos huevos, pasan todo, pues pasan al esófago, van al estómago, empieza a destruirse su membrana y luego salen al intestino. Del intestino sucede algo muy característico, y es que estas atraviesan la mucosa intestinal y luego también atraviesan los vasos sanguíneos. Al pasar al interior de los vasos sanguíneos, van a la circulación y llegan hasta la circulación pulmonar. Luego de la circulación pulmonar atraviesan pues los alvéolos y de allí estos pasan a la tráquea, a la faringe, son deglutidos nuevamente, pero ya como parásitos mucho más desarrollados, que ya se conocen como los parásitos adultos. Como he dicho antes, las larvas, cuando hacen su paso por los pulmones, pueden permanecer hasta 10 días en el interior de los alvéolos. Una vez que están en el interior de los alvéolos y comienzan a crecer más y más, después estos pasan a las vías respiratorias y llegan a la laringe, a la faringe, y luego son deglutidas. Son bastante resistentes al jugo gástrico una vez que son deglutidas. El tiempo que tarda más o menos en pasar de un huevo a una larva adulta, o mejor dicho, a un parásito adulto, es de aproximadamente 17 días. Y el tiempo que le demora en ser un adulto maduro, un adulto capaz de producir huevos, generalmente anda en un periodo de 2 meses, que es el llamado periodo prepatente. Si hablamos un poco de la patología de la infección por el Ascaris lumbricoides, debemos de decir que lo que más afecta a las personas es esa etapa de migración que tiene, porque en esa etapa de migración lo que ocurre es una rotura de los capilares que hay aquí en los pulmones, y también se rompe la pared alveolar, llevando esto a que ocurra hemorragia e inflamación de aquí, del parénquima pulmonar. Cuando esto ya es bastante severo, la infección es bastante intensa y está afectando bastante a los pulmones, se da lo que se llama síndrome de Loeffler, que se va a caracterizar por múltiples lesiones en los alvéolos y de forma bilateral, lo que lleva generalmente al paciente a que desarrolle un grado de distrés respiratorio. Hay también algunas otras circunstancias en que las pequeñitas larvas que están creciendo se van hacia la circulación arterial, y una vez que se van a la circulación arterial pueden llegar a cualquier órgano, al vaso, al hígado, pueden llegar al cerebro, y es ahí donde se forman granulomas por cuerpo extraño, porque se van hasta la porción más distal de las arterias y ahí pues los ataca el sistema inmunológico para formar granulomas. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que cuando estos parásitos están en el intestino, tienden a causar una irritación de la mucosa, y cuando hay demasiada cantidad de este parásito, tienden a formar nudos unos con otros, llevando a una obstrucción intestinal. Como pueden ver aquí en esta imagen, este es un caso de un paciente con una infestación pues severa por Ascaris lumbricoides, que desarrolló una obstrucción intestinal, y pues la única forma de solventar este problema es mediante una intervención quirúrgica y extraer manualmente a este parásito. Dije antes que lo más grave de toda la patología, en este caso, es la migración que tiene. Estas larvas tienen una migración que va casi a todo lado, pero uno de los lugares donde más tiende a migrar es a la vía biliar. Entonces puede migrar hacia el conducto colédoco y puede también irse hacia la vesícula biliar.
Casi siempre cuando obstruye el conducto colédoco, esta obstrucción producida por el parásito puede llevar a una condición patológica conocida como colangitis, que lo que ocurre es una inflamación de las vías biliares. Y si llega a pasar esa larva al parénquima hepático, luego es atacado por el sistema inmunológico y se pueden formar abscesos hepáticos. O por otro lado, si estas larvas están obstruyendo el conducto pancreático común, el hecho de generar esa obstrucción puede llevar a un caso de pancreatitis aguda. Son casos poco sonados, poco comunes, pero suelen ocurrir. Dejemos claro las manifestaciones clínicas que tiene la infección por Ascaris lumbricoides. Las principales sintomatologías que se puede dar son patología respiratoria, en el que se manifiesta con tos, expectoración, fiebre. Esto casi siempre cuando ocurre el síndrome de Loeffler, que ya lo mencioné antes, en el que existe esta múltiple afectación del parénquima pulmonar. Esto es demostrado por una tomografía computarizada. Las afectaciones intestinales o los síntomas intestinales van de la mano producto de la irritación mecánica, causando dolor abdominal, diarrea, puede haber meteorismo. Si llega a causarse una obstrucción intestinal, esto puede dar lugar a un abombamiento también del abdomen. Como vemos aquí, en el interior del intestino existe una gran cantidad de Ascaris lumbricoides, muchas de ellas que están anudadas unas con otras, y esto causó que este paciente desarrollara una obstrucción intestinal, donde tuvieron que resecar esta parte del intestino, ya que parece que toda esta porción intestinal ya se había puesto necrótica de tanta obstrucción que había. El diagnóstico, tal como ocurre con la mayoría de estas infecciones parasitarias, se hace mediante un examen coprológico. Es decir, que se tienen que analizar las heces. Un microbiólogo tiene que analizar las heces. El acuerdo, según la Organización Mundial de la Salud, dice que cuando en el estudio coprológico se encuentran menos de 5.000 huevos por gramo de Ascaris lumbricoides, se va a considerar una infección leve. Si se encuentran entre 5.000 a 50.000 huevos por gramo, sería una infección moderada. Y si es más de 50.000 huevos por gramo, ya se considera una infección severa por Ascaris lumbricoides. Al igual que mencionamos en la clase anterior, para poder determinar el número de parásitos, en este caso lo que se hace es que el número total de huevos que se encuentran se tiene que dividir entre 2.000 y así da un estimado del número de parásitos adultos que hay dentro del intestino. Para finalizar con esta clase, el tratamiento que se puede dar para la ascariasis o ascaridiasis es la utilización de benzimidazoles como el albendazol o el mebendazol. Podemos emplear el palmoato de pirantel, la piperacina o la ivermectina. Hablando de los benzimidazoles, la dosis más empleada es, si empleamos albendazol, se puede utilizar a 400 miligramos vía oral en dosis única. El albendazol puede ser usado mediante dos esquemas, uno de 500 miligramos vía oral en dosis única y otra que va en 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 3 días. El palmoato de pirantel también se puede utilizar para este tipo de patología, usado a dosis de 10 miligramos por kilo de peso en dosis única. Hay que tomar en cuenta que lo que hace el palmoato de pirantel es que paraliza a los parásitos. Por tanto, no vamos a utilizarlo en combinación con piperacina, ya que la piperacina hace un efecto contrario al palmoato de pirantel y no sería efectivo usarlos en combinación. Sin embargo, sí podemos emplear piperacina sola. La piperacina sola se puede usar a una dosis de 50 miligramos por kilo de peso al día durante 5 días. Y por último, también podemos emplear en algunos casos la ivermectina
a una dosis de 200 microgramos por kilo día, en dosis única. Bien, entonces esto ha sido todo por la clase de ascariasis. Espero que les haya gustado. Gracias por haber visto el video hasta este punto. Si te gustó este video, pues te invito a que te suscribas al canal, que le des un like. Acá abajo está la caja de comentarios y puedes hacer la pregunta que vos quieras. Así que me despido y nos vemos en un próximo video. Bueno, de hecho nos escuchamos en un próximo video. Adiós.